Continuamos en Los Protagonistas, seguimos en la televisión pública y en la radio pública y en los sitios de internet. Y ahora usted lo está viendo, si está en la televisión pública, nos referimos al edil Miguel Achucarro, que en realidad viene en principio a hablar sobre el libro. Vamos a hacer dos bloques, uno más importante sobre el libro y después un bloque más chiquito para hablar de lo que se viene, ¿no? Octubre y cuestión del Consejo Deliberante. Miguel Achucarro, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches y un gusto. Bien, ahora vamos a hablar de este libro, acá lo tenemos, lo hemos mostrado cuando hoy arrancamos. Ahí está, Hechos, Personajes y Estepa del pueblo de Marcos Paz. Estampas. Estepa dije, ¿no? Estampas, así es. Del pueblo de Marcos Paz, del centenario de mayo al centenario del pueblo. Segunda parte, aquí lo tenemos. Y bueno, entramos para consultarlo a Miguel Achucarro. ¿Cuánto te llevó este trabajo de investigación histórica? Que nunca es fácil, ¿no? Bueno, este es un poco la continuación del primer trabajo de un montón de temas que no pudieron ingresar en el primer libro por una cuestión de espacios, de tiempo y de dinero, Así es. sobre todo de dinero. Y bueno, entonces fuimos tratando de ir investigando un poquito más para ampliar algunos temas y algunos que fueron saliendo de casualidad. Así que todo esto lleva años. Después tratar de hacer una especie de compendio de todas esas ideas y de todo ese material de archivo es lo que cuesta, porque hay que tratar de reubicarlo en tiempo, y algunas cosas hay que verificarlas con documentación, el caso del consejo o alguna documentación que lamentablemente no podemos obtener en nuestro distrito porque no hay. No olvidemos que la bibliografía de Enriqueta llega hasta el año 1880, 1880. Pero está bien que sea así porque da la posibilidad de investigar y ahondar en otros temas, incluso algunos que ya había trabajado ella, y tratar de ampliarlos y de buscarle una dimensión distinta en otro tiempo que vivimos, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver en llevar adelante esta recopilación, un programa muy reconocido del cual participaste como Mi Pueblo, Hechos y Protagonistas? Y yo creo que fue la posibilidad de lograr obtener información que uno tenía de oídas o que le habían contado, o algún dicho que algún vecino siempre nos hace llegar, y fue la posibilidad de que, bueno, los propios protagonistas nos contaran la historia. Por eso este libro, el prólogo, fundamentalmente tiene que ver con la historia que normalmente hoy se está escribiendo, que es la historia de la vida cotidiana. Si nosotros vemos a algunos autores argentinos, yo siempre pongo el caso de Balmaceda, que es el más emblemático, de Carretero, que es otro autor que suele tomar situaciones costumbristas, cotidianas, esa vida que, bueno, que uno vive todos los días, y plasmarla y tratar de darle también una especie de geografía o escenificación para poder sumarle a cada idiosincrasia, ¿no? Porque nuestro pueblo difiere en su forma de crecimiento, de ser, de los otros distritos más cercanos al conurbano. Así es. Miguel, ¿hay algún capítulo que te haya enamorado más? Yo creo que lo que a mí todo lo que sea tratar de reconstruir, me costó mucho reconstruir todo el crecimiento de Marcos Paz de 1910 hasta 1980. Te voy a insistir, por falta de documentación, que hubo que lograrla a través de distintos lugares y medios también escritos, ¿no? Que escribieron en aquella época, no solamente locales, sino también de otros municipios.
Pero lo que más me llamó la atención fue dos historias que nacieron de casualidad, porque no iban a estar en el libro original. Una es la conjunción que se da, esa comunión que se da entre tres personajes, porque yo iba a escribir sobre dos estancias importantes que prácticamente estaban en el olvido. Yo había hecho la cabaña de la Laura, lo que es la colonia Gutiérrez, con Bosch, y iba a seguir con la estancia de Don Pascual, lo que es hoy el Malbrán, de Don Francisco Roverano, y la Rinconada de Rómulo Despósito. Y por ahí me apareció, buscando material sobre Rómulo Despósito, me apareció un tercer personaje que fue el argentino que se hundió con el Titanic. Y entonces, bueno, fue la posibilidad de sumarle una anécdota a un hecho que Despósito lo transmite a sus familiares, y todos pensaron que era un cuento más, una historia, una anécdota más que este hombre contaba de tanto en tanto, hasta que encuentran realmente la tarjeta enviada desde Irlanda, que fue el último puerto que toca el Titanic, a Rómulo Despósito, que era un amigo de él. Era veterinario, los dos estudiaban veterinaria, y se iban a encontrar en Europa, se iban a encontrar en Italia. Él iba a un casamiento, Andrews iba a un casamiento en Nueva York, de un hermano, no logra tener pasaje en un vapor que salió el día anterior, y saca uno de segunda clase en el Titanic. El destino. Pero que une tres personas que, bueno, a lo mejor dos tuvieron mucho afín y tuvieron que ver con Marcos Paz, y esta tercera persona que se suma como para cerrar ese círculo. Y el otro es la figura de García Lorrio y Joe Buster, ¿no? Dos figuras hay un capítulo de los años 60 que tienen que ver con el pensamiento de izquierda y la formación de agrupaciones especiales en aquellos años, se las llamaba así. García Lorrio con una gran influencia en los años 60 en la promoción social en Marcos Paz. Él era un ex seminarista, tenía mucha vinculación con el congreso que se hizo allá por los años 60, donde se empieza a insinuar cambios en lo que hace, y estamos hablando de tiempos bastante turbulentos, ¿no? De democracias prácticamente con cuentagotas. Y García Lorrio, el único puesto político, hablemos de Cristianismo y Liberación, que fue su revista emblemática, un hombre que prácticamente muere asesinado porque ese Fiat 600 que se lo lleva por delante, bueno, hay toda una historia también con respecto a ese vehículo. Tiene solamente una posición dentro de un gobierno cuasi conservador, que era la Unión Vecinal. Y Joe Buster, que es un personaje que no tiene relación con García Lorrio, pero sí, también más o menos son contemporáneos, y habitué de Marcos Paz, amigo de familias de origen irlandés, y que su padre fue prácticamente fundador del Aras el Moro. Y bueno, ahí hay una foto que agradezco a Ángela Pérez de Bonatti, que su padre trabajó en el Aras del Moro y nos dio la posibilidad de poder obtener fotografías de Joe Buster jovencito, casi 15, 16 años. También dos vidas enlazadas y unidas por la tragedia, ¿no? Y le vi un tercer capítulo, que está dentro de otro capítulo, que es cómo se recupera la campana y la cruz de la iglesia vieja. Que lamentablemente don Pancho de Negri nos dejó hace una semana y pico, y lo tengo grabado porque lo filmé cuando yo le estaba haciendo un reportaje para el barrio, y me contó la anécdota y me quedó grabada. Entonces tuve la suerte de, cuando la plasmé en el libro, ya prácticamente no estaba muy bien, los 25 años tenía, pero se acordaba de que no me había contado la anécdota de esa aventura que fue rescatarle la cruz
y la campaña de la iglesia. Y después, bueno, todo tiene que ver, carnavales. Pedimos si puede ser, aunque sea, porque, a ver, nos cuenta anécdota, está en el libro, por supuesto, uno quiere que la siga la gente, pero por lo menos esa anécdota, a ver. No, el hecho de que ellos trabajaban para don Juan Luini, que era una empresa constructora de aquellos años, y bueno, le habían dado ellos eran albañiles, él y don Juan Botelli, que le decían el gringo Botelli, yo llegué a conocerlo también. Un hombre flaco, pero de mucha fuerza. Y bueno, ellos almuerzan, ellos dicen que se toman un par de faroles se decían a los vasos de vino, y suben prácticamente agarrándose de los ladrillos a la cima de la torre. Sí. Y bueno, ellos caminan por la cornisa, después Botelli se sube con una soga, lo sube a él, descuelgan a la cruz, descuelgan la campana, y bueno, al otro día cuando, bueno, en ese momento justo llega Luini con un funcionario de esa época, y claro, verlos en esa situación no era normal, tampoco no existían medios para prácticos como para poder bajarlo. Ellos lo hicieron de la forma que lo hicieron. Al otro día no se tomaron los faroles y no se animaban a subir hasta la cima de la torre. Así que fue muy gracioso porque después, bueno, explican cómo en definitiva tiran la torre abajo. Comenzás el libro con el recordatorio de tu abuelo, capítulo que comentó el presidente del Consejo cuando se declaró de interés cultural el libro, me refiero a Víctor Magni, que lo emocionó mucho, ¿no? Porque uno se siente ahí como en carne propia con esto de la inmigración, cuando desarraigo, ¿no? Yo hago hincapié en eso, quise empezar con esa carta porque eso emociona a toda la familia porque mi abuelo es el último que se viene. Ya habían venido 3 hermanos a la Argentina, 2 hermanos y una hermana. La hermana se instaló en Ramallo y un hermano estaba en Libertad, que fue el único que fue ferroviario. Ajá. Después el otro hermano, Serapio, que bueno, que es pariente de la otra mitad de los achucarros que viven en Marcos Paz, es el abuelo. Y se dedicó al tambo, a la tarea de tambo. Entonces el último que viene es mi abuelo. Que el padre ya no se anima a acompañarlo porque había acompañado 3 hijos y quedaba en otra mitad, en el País Vasco. Entonces la hermana mayor, que es la que los acompaña, dice que bueno, le queda la imagen de ese flequillo que el viento movía del tren, que habían ido hasta Barcelona para tomar el barco. Y bueno, nunca más lo vio. Claro. Y el final tiene que ver también con el futuro, por eso los versos de Peteco, que es una canción a mis viejos, porque dice, yo sé que es un poco viendo que todo lo que uno recuerda a través de su vida con los padres y demás, dice que en algún momento, y bueno, en definitiva seré el hombre que en definitiva soy, que eso realmente es el futuro, ¿no? Charly García decía el otro día que uno tiene un proceso creativo entre los 15 y los 25 años, y todo lo que hace después es recordar. Entonces es un poco matizarlo o entenderlo de esa forma, ¿no? Uno termina desprendiéndose, porque yo creo que este pedazo de historia que yo escribí es desprender un poco de ese pasado que hemos vivido y pensar ya en un futuro con otros horizontes. Así, estamos dialogando con el edil Miguel Achucarro y además historiador, estamos hablando de su libro que va a ser presentado el sábado, estamos hablando del sábado 28. El 28 a las 18:30 en la Biblioteca General San Martín. Así es. A ver, contanos un poquito cómo fue el centenario de la patria aquí en Marcos Paz.
o el centenario del pueblo, mejor dicho. Mira, el centenario de la patria, el 1910 fue bastante difícil porque estábamos en estado de sitio, prácticamente organizaban las policías locales los actos. Hay muy poca información, solamente se pudo lograr ver cómo estaba conformada esa comisión. Y prácticamente fue un año de elecciones y en esos momentos había estado de sitio y había cuestiones gremiales que indudablemente después desencadenarían en todo ese movimiento obrero importante que también es influencia de los grupos migratorios que traían y que bueno, que se emparentaban con los trabajadores locales. Y el centenario de la creación del partido es una cuestión mucho más complicada para mí, porque es separar la fiesta del centenario de la dictadura militar. Si vos lees el capítulo, yo no nombro a las autoridades militares de ese tiempo. Sí nombro a la gente de la comisión, porque creo que la comisión estaba mucho más allá de las cuestiones que tienen que ver con el gobierno de turno, y no nos olvidemos que había pasado un año de la desaparición de 6 compañeros. Entonces fue bastante difícil tratar de extraerlo, pero lo que sí queda en claro que ellos tuvieron una forma de entender que había que festejar esos 100 años de la creación del partido, y bueno, fue una participación prácticamente plena, todo el comercio y toda la industria y organizaciones intermedias y demás participaron de ese centenario. Te llevo un poquito de vuelta para atrás, estamos hablando ahí por 1911, si no me equivoco. ¿Data la fecha de cuando comienza la construcción de la iglesia que tenemos hoy en la plaza? Sí, que se inauguró en el 17. O sea, 6 años. Muchos creen que siempre hubo una confusión, pensaba que la iglesia se construye cuando se cae la otra. Claro, no fue así. No es así. Lo que pasa es que el plano original de Marcos Paz tenía planificado la iglesia en el lugar donde estaba la vieja iglesia. Si vos ves el mapa original, vas a ver tanto a la derecha o a la izquierda del frente de la vieja iglesia 2 lugares que estaban hechos para plaza, que son los barrios que hoy se llaman municipales. Uno es el Fonavi y el otro es el Independencia, me parece. Y hay muchas construcciones importantes en esa zona porque iba a ser el centro del pueblo. ¿Qué pasa? El ferrocarril siempre te lleva a tratar de pegarte y tratar de tener una posibilidad más rápida de llegar a un medio de transporte. Y bueno, esos cambios urbanos que se hicieron que la iglesia se donaron los terrenos y en el año 17 se inaugurara con grandes pompas, que no se terminó en el año 30 y pico. ¿Se sabe cuánto fue el costo? Está el costo, yo en este momento no lo recuerdo, pero en el primer libro está el costo final, la termina el padre Susabrún, otro cura vasco, allá por el 34, 35, y es el que le termina. Hay una filmación, yo tengo, gracias a Dios, a una familia que me acercó, tomado desde la torre sin terminar de la iglesia, o que es templo, santuario de San Marcos Evangelista. Miguel Achucarro, ¿me seguís acompañando? Vamos a una pequeña pausa y seguimos con algunos temas más del libro y después hablamos un poquito, nos queda tiempo del consejo y de lo que se viene ahora, ya estamos en elecciones, octubre. Ya volvemos. Vinoteca Los Dos Hermanos, lo mejor para tu fiesta. Vinos, licores, whisky, champagne. Vinoteca Los Dos Hermanos, Belgrano 1820. Teléfono 477-0814. Vinoteca Los Dos Hermanos. PC Service, soluciones en computación. Venta y reparación de PC, insumos, sistema de redes, asesoramiento integral. Avellaneda 2202 Marcos Paz, teléfono 477-1640. PC Service
Soluciones en computación. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. Se viene el Marcos Paz Rock. Prepárate para disfrutar de todo el rock en nuestra ciudad, con la presencia de bandas locales y bandas sorpresa. Marcos Paz Rock en la Plaza del Bicentenario, el 28 y 29 de septiembre. Invita Municipio de Marcos Paz. Hay que sacar ese decreto para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Sí, privaticé los teléfonos. Sí, los teléfonos andan. No de las cosas positivas. Sí, privaticé Somisa. Sí, Somisa anda muy mal. Muy bien, perdón. Sí, Somisa anda muy mal. Muy bien, perdón. Lo mismo. Doctor Frondizi, ¿se recuerda cuando el Papa... Doctor Alfonsín. El gobierno de la Argentina es el presidente Cavallo, Tengo un gran pesar por la renuncia del presidente, Es el presidente Cavallo, es el presidente... El blooper. Continuamos en Los Protagonistas, seguimos dialogando con Miguel Achucarro y por supuesto quedan algunas preguntas en el tintero con respecto a algunos capítulos del libro. ¿Hay un capítulo aparte para los movimientos políticos y sociales? Sí, en ese sentido he tomado los momentos democráticos. Hubo muchos tiempos oscuros, ¿no? Sí, evidentemente. Incluso hay el primer gobierno del doctor Danilo, que eso lo explico más en la primera parte, pero igualmente vuelvo a reiterar algunas cuestiones en esta segunda parte, que está envuelto en lo que fue la década infame del gobierno de Fresco, y el vicegobernador era Amoedo. Amoedo era hijo de Marcos Paz. Digamos, los Amoedo tienen una historia bastante particular, que en el primer libro, cuando está la historia de don Juan Francisco Soto, que todavía no tiene calle en Marcos Paz, donde explica cómo es toda la situación de la familia Amoedo, cuyo padre de todos estos Amoedo fue cochero de Soto, y uno de los últimos Amoedo fue diputado por la provincia de La Rioja, de Menem. Sí, es cierto. Casado con una nieta de Fortabat, me parece. Bueno, era muy amigo del doctor Danilo, que era muy buen tipo. Yo hice averiguaciones entre gente más o menos que lo conoció y que lo convivió, incluso amigo de mi padre. Y bueno, fue el que en el año 35 dio lugar a lo que fue la primera sala de primeros auxilios, o lo que es hoy el Hospital Danilo. Después viene el segundo gobierno del doctor Danilo, el año 58, con el gobierno de Frondizi, que gana un partido que tenía cierta influencia de lo que era el Partido Conservador, cuyo referente venía del conservadurismo popular, lo que es Solano Lima y todo lo que era en esos momentos, con Solito como candidato a primer concejal. Y ahí se produce un problemita, porque en el 58 es más o menos como cuando empezó en el 83 la democracia. Se elegían la mitad de los concejales por 2 años y la otra mitad por 4. Muere Danilo en el año 60, el intendente. El primer candidato es Hugo Solito, que asume la intendencia. Claro, pero él estaba por 2 años. Él entendió que tenía que seguir siendo intendente. Bueno, se queda todo un conflicto que llega a la Suprema Corte de Justicia. Hay denuncias y contradenuncias y bueno, eso está todo perfectamente documentado en los libros. ¿Cómo se terminó dirimiendo la situación? Tiene que dejar la intendencia porque es claro, o sea, el periodo era solamente por 2 años.
Y después, bueno, la Unión Vecinal, que también lleva a Solito, porque Solito, a pesar de los problemas que tuvo, fue candidato y gana. Le gana en una elección en el 62 a un candidato que recién empieza a surgir dentro de la política, que se llama Oscar Sánchez, que iba en aquellos años, donde no se podía nombrar el peronismo, como Unión Popular. Un gobierno donde se empiezan a visualizar los primeros cambios en la vida cotidiana de Marcos Paz, que siempre tuvo un proceso lento de crecimiento, y por lo menos hasta esos años. Y con la figura de García Elorrio como secretario de Gobierno, después como secretario de Cultura, Promoción Social, empiezan las sociedades de fomento. Quien recuerda aquellos años se acordará sobre todo el barrio Zorzal, el barrio Gándara, lo que es hoy La Cruz, y en fin, había lugares donde estaba la casita con la canchita de fútbol, que era la sociedad de fomento del barrio. Miguel, había un club llamado Tupac Amaru. Tupac Amaru. Así es. Que a vos te sorprendió, o por lo menos lo planteaste, porque se reunían los conservadores. ¿Cómo se explica eso? Sí, a mí estos son recuerdos que yo quise traerlos por el Centro Francés, el Club Tupac Amaru, 11 Rayos, porque fueron clubes que tuvieron un gran esplendor durante los años 30, 40, algunos hasta los 50, y después desaparecen. No sé si ya imbuidos en los cambios sociales que se estaban presentando, o porque otros clubes, porque los únicos dos clubes que persisten desde el año 14, que ya el año que viene va a cumplir 100 años, que es la Sociedad Atlética Pabellón Argentino, y Club Social y Deportivo Los Unitarios, que creo, si no me equivoco, si alguien me demuestra lo contrario, le agradecería, es el único club que se llama Los Unitarios a nivel nacional. Todos en contraposición, porque había otro que se llamaba La Mazorca, claro. Siempre había peleas, y Tupac Amaru es un club que sí, tiene una gran función social, con gente conocida de lo que era el pueblo en aquellos años, profesionales, algunos estudiantes que después se fueron profesionales, pero llevan un nombre que hoy sería, qué sé yo, sinónimo de progresismo, sería una bandera, hay banderas, está la Tupac Amaru, que es que es la fuerza que está en esta chica Milagrosala, y estamos hablando en Jujuy, ¿no? Claro, en Jujuy. Y bueno, y eran de origen conservador, o sea, evidentemente nunca pude lograr, se lo pregunté a Enriqueta, y no me lo supo explicar. Me dijo, pusieron ese nombre. Ella me llegó a darme una fotografía, pero yo no la quise sumar porque me parecía como que con los datos que tenía ya eran suficientes. ¿Te animás, Miguel, dada toda la recopilación importante que lograste de muchísima información, decir cuál es el intendente ejemplo, el intendente espejo al cual uno debe fijarse en esta 100 años de búsqueda de información, digo, estos 100 años que están plasmados acá en el libro? Mira, yo creo que de los tres que nombro, todos hicieron un aporte importante. Danilo, desde el punto de vista de la salud, y del crecimiento urbano, o sea, fue los primeros asfaltos y las primeras veredas alrededor de la plaza y demás, fueron obras del doctor Danilo. Después vino Víctor Luoni, todo de origen conservador estamos hablando, ¿no? Hugo Solito hizo un aporte en lo social, en lo que fue la promoción social, y fue el que toma aquellos cambios que son la influencia de la inmigración interior. Cuando nuestros compatriotas del interior empiezan a llegar de distintas provincias, post-peronismo, ya a fines de los 50, principios de los 60, y empiezan a conformarse con los grandes loteos, los barrios que, bueno, hoy son
prácticamente populosos, ¿no?, en cantidad de habitantes. Y Oscar Sánchez es el que trata de integrar a la comunidad la teoría de que había que capacitarse para el trabajo. La escuela industrial, la escuela de adultos. Entonces siempre tratar de educar para lograr una mejor formación laboral. Él hace mucho hincapié en eso, y creo que de los tres lo que rescato un poco es esos cambios. De uno, tratar de... Marcos Paz logra su primer cambio geográfico, urbanístico. De solito, la transformación social que viene a fines de los 50, principios de los 60. Y Oscar Sánchez, que ya es el cambio político de los 70, donde hay toda una apertura a la vuelta de Perón, y hay toda una movida donde el barrio ya empieza a tener participación. Cuando hablas y mencionas a Oscar Sánchez, digo, para aquellos que no saben, pues esto trasciende la frontera de Marcos Paz, estamos hablando de intendente que está desaparecido, ¿no? Que ha desaparecido y ha sido asesinado en la época de la última dictadura militar. Sí, no, sin lugar a dudas. Oscar Felipe Sánchez, a quien conocí de maestro en la escuela número 2, y después lo conocí como intendente, y después lo vi viajar como inspector. Así que creo que fue un hombre con una visión con respecto a la formación de un Marcos Paz con posibilidades de trabajo, donde la industria, para él, en esos años tenía mucho que ver. La creación de fuentes industriales para Oscar Sánchez, y esto está visto en su plataforma política. Te hago la última consulta con respecto al libro y después te hago algunas consultas con respecto al Consejo y lo que se viene ahora en octubre. Hay un capítulo dedicado al famoso Juan Moreira. Sí, lo de Juan Moreira es... Juan Moreira irremediablemente tenía que pasar por la zona. Y bueno, hay anécdotas contadas así por algunos que vivieron su época, le contaron los padres cómo era habitual de determinados boliches. Sobre todo era compadre de, vuelvo a nombrarlo otra vez, a Juan Francisco Soto, que tenía la pulpería frente a la plaza Hipólito Yrigoyen, lo que sería frente a la sociedad italiana, la canchita de fútbol de la sociedad italiana. Y era muy habitué de esa pulpería. Después Soto será dueño de donde funcionaría la primera municipalidad, que es aquí nomás, en la esquina de Carlos Pellegrini y Belgrano, donde hoy, bueno, está la gestoría Marco y demás, la veterinaria. Todo ese edificio en algún momento también funcionó como municipalidad. Y hay una relación con Bosch, porque Bosch es el que tiene luego la cabaña de la Laura, en lo que es hoy la colonia de Carcaro Gutiérrez, y era el jefe de la partida que lo sigue hasta Lobos. Incluso hay un O'Gorman también, que es hermano de Camila, también dentro de esa partida. En fin, hay una relación donde termina que... estoy contando mucho ya del libro. Sí. Ya prácticamente... No lo va a comprar nadie, no, o verlo por lo menos. Bosch, de acuerdo a datos muy fidedignos, termina suicidándose por las deudas. Su esposa era Laura Sáenz Valiente, y por eso termina expropiándose, el Estado Nacional lo expropia, un poco para salvar la figura de Bosch y a la viuda. Dicen algunos memoriosos que hay un caballo prácticamente con todo su apero, que era el caballo predilecto que tenía el general Bosch, enterrado en algún lugar de la colonia. Y la muerte de Juan Moreira sucede porque él va a ver a la preferida del prostíbulo de Lobos, que se llamaba Laura. O sea, como dos nombres no solamente se unen, uno porque pasaba por Marcos Paz y otro porque tenía
ya vida rural en Marcos Paz, sino que también tienen que ver también lo que son las coincidencias, que uno se endeuda con la cabaña La Laura y otro muere precisamente por ir a ver a su preferida, que se llamaba Laura. Fantástico, ¿eh? Pero además, digo, hablaste de memoria y es impresionante, Miguel, no tenés un machete y tirás nombres, apellidos, época, años. Son muchos años, esto es ponernos a charlar sobre la historia de Marcos Paz, que es el único ámbito que tengo. Yo nunca di ninguna charla sobre la historia de Marcos Paz. Nunca me invitaron a dar ninguna charla. Pero creo que tendría que hacerse foros sobre historia del partido de distintas épocas, incluso hasta la contemporánea, que va a ser muy difícil contarla. Yo siempre digo que no creo que yo llegue a contarla, tengo otras metas que si quieres al final te las cuento, pero en lo que hace a lo puntual prefiero tomar periodos, por ejemplo, el peronismo del 45 al 55 en Marcos Paz, que tengo bastante material, muchísimo material como para hacer un trabajo también, un futuro trabajo, y así hechos muy puntuales, pero con esos años. Bien. Miguel, te llevo un poquito al plano del Consejo y la elección de octubre, algunos conceptos, si puede ser sintéticos, nos quedan unos minutitos. Sí. En diciembre se termina tu mandato, otro buen concejal, esto lo planteo como lo planteé con respecto a Anabela Arboledas y Carlos Albertela, me parece que han hecho un trabajo interesante, y lo mismo Miguel Achucarro, que se quedan sin banca. Sí, bueno, tampoco no es tan terrible. Yo es el cuarto periodo de concejal que cubrí, tengo hechos, y esto no es cuento, tengo más de 250 proyectos de ordenanza hechos en toda mi época dentro de la función, y proyectos que hoy a lo mejor uno los ve como algo común, pero en su momento fueron importantes. Desde crear la primera remisera, que había que hacer una ordenanza para los remises, hasta, bueno, tratar de lograr el obtener recursos a través de algunos cambios que hubo que hacer en la oficina de rentas. Todos esos proyectos que tuvieron que ver con el crecimiento de Marcos Paz, uno los ha acompañado. Y creo que todo tiene un corolario, todo tiene un fin, por lo menos un fin entre comillas, ¿no? Que es un periodo más que termina. Vamos a ver qué pasa en octubre y bueno. Prometo antes del 10 de diciembre tenerte en los protagonistas, haciendo un reconto de lo que ha sido tu actividad en el Consejo. Estás más libre, vas a estar más libre. Igual trabajás, viajás mucho, viajás con un tren espectacular como el Sarmiento. Bien, pero si habría elecciones en el PJ de Marcos Paz, ¿te gustaría participar? ¿Encabezar tal vez una lista? A ver, no me seduce mucho el partido. He formado parte de todos los consejos, casi todos los consejos de partido en los últimos 25 años. Pero yo creo que la participación tiene que ser mucho más plena. Yo creo mucho en las agrupaciones políticas, tratar de aunar distintas fuentes de pensamiento e ir a la mesa de discusión y sí, después llegar sobre 10 puntos fundamentales que sean para nuestro distrito, que creo que es lo que necesita los grandes cambios. En ese sentido sí, pero más desde una visión movimentista. Yo ese pensamiento lo sigo manteniendo. Yo sé que es medio utópico, pero creo que lo importante es trabajar desde las agrupaciones, como lo he hecho en casi toda mi vida, sobre todo en la época de militancia, a través de la juventud, después a través de la agrupación Militancia Peronista, y tratar porque después cuando se logra el consejo de partido, igual quedan heridos. Eso, el que gana conduce y el que pierde acompaña, yo no lo vi nunca. Lo único que lo viví fue en el año 83, que después de una interna importante, bueno, nos juntamos todos y igual no nos alcanzó para ganar.
te hago la última con respecto a octubre, elecciones, una elección importante que puede marcar un rumbo. ¿Se puede revertir la elección de Martín Insaurralde? Digo, vos estás hoy ligado a lo que es el Frente Social para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y llevan como candidato, y llevan como candidato a Martín Insaurralde. A mí me parece una muy buena persona Martín Insaurralde. Con esto no estoy diciendo que Massa no lo sea. No comparto para nada el pensamiento de Massa, esto está clarito, no creo que, y menos la gente que lo acompaña, lo que hace a las listas generales. Después lo de Marcos Paz, bueno, cada uno tiene su proyección y verá qué es lo que mejor conviene, pero en lo que hace al proyecto nacional sigo creyendo en el gobierno, con algunas críticas que desde adentro tengo que hacer, porque evidentemente si esto sucede es porque muchos sectores peronistas han quedado afuera y hoy el Frente Social de la Provincia de Buenos Aires es una casualidad que esté prácticamente integrando una lista en la elección cuando estuvo a punto de caer. En Morón no tuvieron posibilidades y bueno, así le fue. Creo que va a ser muy difícil cambiar, pero bueno, creo que todo es posible dentro de la política. Así es. Miguel Achucarro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, nos estamos despidiendo, ha sido un programa por demás intenso y nos volvemos a reencontrar, como siempre, todos los viernes. Estamos dentro de una semanita haciendo esto que tanto nos gusta, que es Los Protagonistas. Piensa que sería este mundo sin fronteras, que no haya compromiso sino amor en la tarea, para ser dueño de uno sin caudillos ni banderas. Este es el momento, tenemos que hacerlo, mañana depende del presente nuestro. Piensa que no tengas que dar